montón de situaciones beneficiosas para Capital Federal, metió el famoso artículo 76, donde estaba el de financiamiento de discapacitados y las universidades, cosa que le jugó en contra y finalmente quedó blindado o rechazado. Esteban Paulón es diputado nacional por Santa Fe, está en línea de teléfono. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Le salió mal la jugada a los arquitectos de la política que armaron esto? Mira, creo que el gobierno sintió que el resultado de la elección del 26 de octubre le daba carta blanca y decidió ir por todo. Y en ese ir por todo, el martes, en el medio de la reunión de presupuesto donde estábamos discutiendo el dictamen, nos enteramos que metían la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y universidades por la ventana literal, porque en ningún momento pudimos acceder al texto. Yo tuve la posibilidad de acceder porque un asesor me lo mostró desde su celular y corroboré que el artículo 75 pretendía estas derogaciones, pero la verdad es que también el gobierno mete este artículo en un capítulo con 17 artículos que van desde una compensación insólita por miles de millones de dólares a las distribuidoras eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, por deudas supuestas desde la época de la emergencia del año 2004, a la indexación por inflación de la asignación universal por hijo y otras prestaciones, la eliminación de la indexación de esas prestaciones, hasta la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y universidad. Y nosotros se lo planteamos y le advertimos al gobierno que había muchos bloques que parte de esos artículos quizá los podían votar, pero que lo de las universidades y la discapacidad no era admisible y no iba a pasar. Y el gobierno no solo insistió en este sentido, sino que a las 2 de la mañana metió en el mismo capítulo el pago de la deuda que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, Lucas, sin explicar de dónde sale la plata, qué porcentaje del PBI representa. Básicamente el artículo ese es igual al que figura en la ley de discapacidad y universidades, que el gobierno decía que no era suficiente para cumplir, que es facultar al jefe de gabinete de ministros a que haga las adecuaciones presupuestarias para el pago de esa deuda. Y esa angurria y esa soberbia y esa idea autosuficiente de que supuestamente los votos le dan el derecho a hacer cualquier cosa, lo llevó a una derrota que hoy hace que el presidente haya dejado trascender que no va a haber ley de presupuesto por tercer año, que la ley como está no le sirve, porque pareciera que toda la ley de presupuesto fundamentalmente era un envase o un paquete para meter en el medio el capricho del presidente, que era derogar estas dos leyes, que no cumple cuando salieron del Congreso, que no está cumpliendo a pesar de que la justicia ya le dijo que las tenía que cumplir, y que intentó con una picardía de un cinismo, de un nivel de cinismo bastante preocupante, derogar entre gallos y medianoche en el medio del presupuesto. Claro, lo que pasa que en estos cortocircuitos entre el legislativo y el ejecutivo vamos derecho a la vía judicial y por otro lado también como una estrategia de también seguir promoviendo el ajuste, manejarse con el presupuesto prorrogado, ¿o no es así? Sí, bueno, esa es la estrategia que ha tenido el presidente. Mira, ayer muchos de los diputados libertarios llenaron horas del debate planteando que el presidente era economista, que por primera vez tendría presupuesto. La verdad es que no tuvo nunca la voluntad de tener presupuesto, y aunque es economista, ya vamos por 3 años sin presupuesto. Y el presidente lo que debió haber hecho, y la Libertad Avanza lo que debieron haber hecho, es entender la dimensión del triunfo que tuvieron en octubre, sentarse a dialogar con distintos bloques, ver cómo incorporaba ciertas cuestiones. Nosotros mismos en su momento desde Encuentro Federal y ahora desde Provincias Unidas habíamos presentado un dictamen que contemplaba el cumplimiento de las leyes, que no tenía déficit, que redistribuía algunas partidas. Bueno, el gobierno y el presidente se encerraron en la soberbia de pensar que eran autosuficientes, que podían resolver esta cuestión de los recursos, y ahí ya viste cómo se llevaron un chasco y se van con un presupuesto aprobado que ayer festejaron, pero que parece que hoy no conforma al presidente de la Nación. Ahora bien, en el medio de esta votación que va a requerir y requirió en su momento de aliados,
Ha habido distribución de ATN, intercambio de figuritas. Esto no es nuevo en la política, pero digo... Cargos en la AGE, cargos en la Auditoría General de la Nación, era un acuerdo entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, bochornoso. Pero a las 3 de la mañana lo votaron y a las 3:30 asumieron los nuevos funcionarios, ¿es así? Tremendo, es así, no estaba en el temario, no se puede tratar en extraordinarias porque el presidente no había mandado un mensaje para que se cubran los cargos en la Auditoría General de la Nación, y nos retiramos todos los bloques que no queríamos ser partícipes de ese bochorno, y quedaron votando La Libertad Avanza con el kirchnerismo, 180 diputados y diputadas, repartiéndose 3 cargos como si fueran caramelos, los que supuestamente son tan enemigos, y los del gobierno que dicen que no reproducen los mecanismos de la casta, ¿no? Cargos por la ventana a las 3:30 de la mañana para que no se note, cargos de 8 horas con sueldos de más de 10 millones de pesos. La verdad que se les termina el relato a quienes han hecho de la grieta un gran negocio. La verdad que es un ejemplo muy, muy palmario, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, a la hora de entender cómo fue la votación de algunos gobernadores justicialistas, no kirchneristas, después hay que ver, digamos, si la obra que se reclamaba se terminan haciendo, llegan fondos extra, ¿no? Los ATN llegaron, se transfirieron. Corriente, por ejemplo. 43.000 millones de pesos para Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y Entre Ríos. Esos 43.000 millones llegaron, son los diputados que le dieron el voto, le permitieron al gobierno llegar a 132 votos para la aprobación en general del presupuesto. Una aprobación bastante ajustada, ¿no? 3 votos más de los necesarios para la mayoría, y realmente eso ya daba a entender que el gobierno debe estar muy ajustado. El gobierno prefirió quedarse en su dogma de presupuesto. Le pasó algo parecido, Lucas, a lo que pasó con la ley base. ¿Te acordás cuando casi se cae la ley base? Sí, claro. Porque no quería mover nada. En lugar de intentar ampliar un poco, de dialogar con otros gobernadores, subestimó a otros espacios, subestimó a sus socios del PRO y la UCR, que cuando ven cómo es la movida de poner de rehén a las universidades y la discapacidad para el pago de la deuda con la Ciudad de Buenos Aires, el propio diputado Ritondo públicamente dijo que no avalaba ese movimiento, ¿no? Y después terminaron votando en contra. Entonces hay errores propios, sectarismo, incapacidad de dialogar y de conversar y de consensuar, y la idea de que los únicos que tienen la palabra válida son ellos, y eso hace que muchísimos apoyos que tal vez podría haber tenido el gobierno hayan quedado en el camino. Bien, cierro con algo, a ver si podemos ser breves, me parece muy importante. Escuchando la oratoria del diputado Mazzot, que no se puede decir que es socialista ni de extrema izquierda, no, planteaba claramente en la descripción cómo en el presupuesto, por ejemplo, se promovía el desgravamiento impositivo para grandes empresas y algunos beneficios que en términos de la caída de la recaudación terminaban representando lo mismo que si se hubiese sostenido, o mucho más, el financiamiento a la discapacidad o a las universidades, ¿no? Totalmente, es un presupuesto de enorme transferencia de recursos a los sectores que más tienen en la sociedad, a costas de no actualizar por inflación la asignación por hijo, no pagar las universidades, no pagar la discapacidad, no pagarle al Garrahan, y sí condonarle un montón de impuestos a los sectores que más tienen, que aparte van a recibir beneficios extras si se aprueba la reforma laboral que se está discutiendo hoy en el Senado. Bien, con el dato de lo que marcabas, esto es señales de que en realidad va a rechazar el Ejecutivo la aprobación parcial, tiene que ir al Senado, por supuesto. Veremos cómo evoluciona todo esto. Esteban, te dejamos un saludo. Abrazo, Lucas. Hasta Muchísimas luego. gracias. El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, una madrugada de intercambio de figuritas, ¿no? Bueno, la palabra casta ya empieza a estar más devaluada que la inflación, que teóricamente se iba a desacelerar, y sin embargo sigue bastante presente. No digo mucho, pero bastante. 10:24, el negrito Hernán Héctor Cabrera con la página deportiva. Nos cuenta el negro. Adelante, Negri. Bueno, Luqui, vamos a estar repasando un poco el panorama de Newell's y de Central. Newell's a la espera de la confirmación oficial, ¿no? Que iba a ser martes o miércoles. Ya estamos a jueves.